Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a resolver la ecuación logarítmica logaritmo de x más 3 igual a logaritmo de 2 menos logaritmo de x más 2. Para resolver ecuaciones con logaritmos es importante tener presente la definición de logaritmo así como las diferentes propiedades que aplican a los logaritmos. Vamos a iniciar la solución de nuestra ecuación aplicando la propiedad de logaritmos que dice que el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Si esta propiedad la aplicamos en sentido inverso, siendo en este caso A2 y Bx más 2, nuestra ecuación quedaría logaritmo de x más 3 igual al logaritmo de 2 sobre x más 2. Y puesto que ahora ambos miembros de la ecuación están sujetos a la función logaritmo, podemos anular el logaritmo del lado izquierdo con el logaritmo del lado derecho. Por lo que en esta ecuación queda x más 3 igual a 2 sobre x más 2. A continuación vamos a transponer el x más 2 que tenemos en el denominador del segundo miembro hacia el primero, y puesto que se encuentra dividiendo, va a pasar multiplicando, por lo que nos queda x más 3 por x más 2 igual a 2. Desarrollamos el producto de polinomios y obtenemos del lado izquierdo x cuadrada más 5x más 6 igual a 2. Vamos a transponer el 2 que tenemos en el lado derecho hacia el lado izquierdo, por lo que va a pasar restando, para de esta manera tener una ecuación de segundo grado en su forma general: x cuadrada más 5x más 6 menos 2 igual a 0. Reduciendo términos semejantes, x cuadrada más 5x, 6 menos 2 más 4 igual a 0. Y puesto que ahora tenemos una ecuación cuadrática o de segundo grado, podemos resolverla ya sea por factorización o bien por fórmula general. Si podemos realizar el proceso de factorización, siempre es mucho más sencillo, es más rápido que aplicar la fórmula general, por lo que vamos a proceder a aplicar este. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 4 y sumados nos den 5, más 4 y más 5. Y estos números son más 4 y más 1. Más por más, más 4 por 1, 4. Más 4 más 1 nos da más 5. Y puesto que ahora tenemos un producto igual a 0, cada uno de los factores es igualado a 0. Por lo que nos queda x más 4 igual a 0. Transponemos el más 4 hacia el lado derecho y nos queda x igual a menos 4. x1 igual a menos 4. Tenemos la primera solución de la ecuación cuadrática. A continuación, x más 1 igual a 0. Transponemos el más 1 hacia el lado derecho y nos da x menos 1. La segunda solución de esta ecuación cuadrática es menos 1. Teóricamente, las soluciones a esta ecuación son x igual a menos 4 y x igual a menos 1. Sin embargo, en la práctica, cuando una ecuación tiene más de una solución, alguna o algunas de estas soluciones no son aplicables. Y podemos apreciar que si nosotros sustituimos menos 4 en
el argumento del logaritmo del lado izquierdo nos da menos 4 más 3 menos 1 y tendríamos el logaritmo de un número negativo. Del lado derecho tendríamos menos 4 más 2 nos da menos 2 y tenemos el logaritmo de un número negativo. Bastaría con que en alguno de ellos tuviéramos un número negativo para que no sea aplicable. ¿Y por qué razón? Porque el logaritmo de un número negativo no existe. Por lo que esta solución tiene que ser desechada y solamente nos quedamos con x igual a menos 1. Si sustituimos menos 1 aquí nos da más 2, positivo. Menos 1 aquí nos da más 1, positivo. Por lo que esta solución es válida, teórica y prácticamente hablando. Y de esta manera nuestra ecuación queda totalmente resuelta. Si deseas ver más videos con ejercicios de logaritmos, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente video. Si nuestro material te es útil, suscríbete a nuestro canal. Dale un like a este video y compártelo. Si tienes alguna duda, déjala en un comentario. Hasta la próxima.